Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 6 de la mañana con 31 minutos. ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa a Diálogo 21. A esta hora de la mañana queremos, como siempre, ya agradecer a nuestros buenos amigos que están conectados, que están pendientes de nuestra señal después de estar precisamente bien informados con William Aguilar y todo el equipo periodístico de Telenoticias 21, que por supuesto están al día ofertándoles a ustedes las noticias. Esta mañana, como ya es costumbre, saludar a nuestro panel del día viernes en esta edición especial. Bienvenido, Marvin, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Buenos días a los contertulios. Un gusto estar con ustedes. Gracias también a don Ronald Umaña, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a los compañeros de panel y por sobre todo un abrazo fraternal para la teleaudiencia. Gracias, Julio Valdivieso, también, como siempre. Julio, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, Ernesto, buenos días a los panel y a la Tania y a la audiencia que nos tiene la amabilidad de vernos. Bueno, este día Tania, por cierto, tuvo un compromiso de trabajo y en su ausencia hoy nos acompaña nuestro buen amigo Isaac Ortega también, que ha estado participando en nuestros debates anteriores donde teníamos precisamente a este panel en la que estaba Tania. Hoy nos acompaña también Isaac Ortega. Gracias, Isaac. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, un gusto. Buenos días a todos los compañeros, ahí a Julio, a Marvin y a Ronald. Un gusto poder compartir y un gusto poder analizar los temas del país para los salvadoreños en esta oportunidad. Pues bienvenido a este debate del día viernes. Qué interesante tenerte también con tus puntos de vista. Bueno, hay muchos temas que se han generado esta semana. Uno de ellos es precisamente este relacionado con el tema de Honduras, donde a raíz de un acuerdo ministerial se establece la iniciativa de crear un decreto para establecer soberanía sobre uno de los islotes que es propiedad de El Salvador y que en su momento pues viene siendo como punto de discordia hasta poderle llamar así. Y por otro lado también un ejemplo de, digamos, de proselitismo de campaña electoral que es tradicionalmente utilizado en Honduras, de acuerdo a los analistas, para poder despertar ese nacionalismo en los hermanos hondureños. Este es un tema que sin duda alguna pone en relieve la discusión. Creo que, y de acuerdo a algunos analistas, ha sido bien vista la postura en la cual no ha reaccionado de tal manera el país, nuestro país. El presidente incluso fue a través de un meme que le contestó ofreciéndole un sneaker como chocolate para calmarse sus ánimos. Pero bueno, ese es uno de los temas también. El presidente Nayib Bukele anuncia que hemos decidido tomarnos un par de semanas más para escuchar a los trabajadores y presentar una propuesta de reforma de pensiones que sí responda a las expectativas de los trabajadores. Por primera vez nuestro país tendrá una reforma para el pueblo y construida por el pueblo. No sé si ponen, ahí está. Bueno, ese es el anterior, pero el que estamos hablando hoy está relacionado precisamente con este nuevo, ahí está, ¿verdad? Porque para este día se tenía previsto la presentación, como había dicho, del acuerdo entre, digamos, el Ejecutivo de presentar esta propuesta de reforma integral de pensiones. Eso solo para hablar un poco de lo que son los temas predominantes esta semana, es las declaraciones de este presidente de Honduras sobre la isla Conejo y por supuesto también las ampliaciones que se le han dado a la pandemia, al decreto que prohíbe las aglomeraciones para prevenir el COVID-19. Vamos a ver. Comencemos entonces, a ver. Hay que hacer un poco de historia, digo yo, ¿verdad? Porque un tema como para hablar de Isla Conejo, vamos con ese tema. Sobre el islote, hay que hacer un poco de historia. Fíjate que las escaramuzas entre El Salvador y Honduras datan desde el siglo XIX, es decir, recién después de que nos independizamos. Resulta que Choluteca era parte de la Intendencia de San Salvador, o sea que de alguna manera llegaba el control que ejercía, digamos, El Salvador actual hasta Choluteca, que es parte en la actualidad de Honduras. Pero por una visión cortoplacista de los sansalvadoreños, los padres fundadores que creían que
que el país era solo la capital, pues tuvieron que perder esa parte de Choluteca. Incluso había una parte de Olancho que se reportaba a la Intendencia de San Salvador y que no quería unirse a Honduras. Y Francisco Morazán la anexa a la fuerza, ¿verdad? Para ir consolidando lo que hoy es el territorio hondureño. El problema es entonces, digamos que durante la época colonial había una especie como de diadema, ¿no? Entre San Miguel, León, Nicaragua y Choluteca, ¿verdad? Era toda una región prácticamente. Entonces eso le ha dado siempre a, digamos, al Salvador esa idea de que le han quitado territorio. Incluso Sonsonate era de Guatemala, ¿sabías, no? Entonces El Salvador tiene que quitarle ese territorio a Guatemala, lo que provocó que también nos peleáramos con Guatemala y tuviéramos guerra. Dicho esto, digamos, esto viene desde la época de la independencia, estos pleitos, ¿verdad? Lo que se debería de hacer con el Golfo de Fonseca sería algo así como el trifinio, ¿verdad? En Metapán, una cosa compartida entre 3 países. Y es más, el fallo de La Haya recomienda a los 3 países hacer un área común, ¿verdad? Para estar evitando estas situaciones. Hay muchos analistas, fíjate, si vos ves el diálogo con Ernesto López, versión hondureña, hay muchos analistas allá en Honduras que creen que el aumento de las tropas del ejército salvadoreño a 40,000 es una intención del gobierno salvadoreño de tomarse la isla Conejo, el islote, en un momento determinado ingresar y tomársela. Esto teniendo en cuenta que Honduras no ganó en 1969 el pleito diplomático porque la OEA condenó a El Salvador por agresión a Honduras y le dio, Julio, no sé, 48 horas o 72 horas para que retrocedieran todo el territorio. En síntesis de tu parte histórica. Creo que los 2 gobiernos deben de, primero, a nadie le conviene una guerra. Claro, privar la tolerancia, ¿verdad? Y buscar un esfuerzo conjunto. Segundo, de soberanía. hay un fallo de la Corte Internacional de La Haya, ¿tú te acuerdas? Cuando sí, claro. Pero no quedó eso sentado ahí. Lo que sucede es que el fallo dice que serán 5,000 kilómetros, ¿verdad? Desde las costas de cada país son propiedad de ese país. Entonces, Conejo está ¿a cuánto? A 600 kilómetros o 600 metros, no recuerdo, de la costa hondureña. Okay. Entonces, el reclamo hondureño es lógico. Y ya fue en el 2000, ¿cuánto? Pero ahí hay una versión más clara, ayer me lo decía el doctor Rubén Zamora, ¿verdad? El problema fue que durante la guerra, el conflicto, me dijo, hubo un acuerdo, entendería yo, verbal entre Fuerzas Armadas para cuidar esa zona a los hondureños mientras para evitar el tráfico. Te ayudo, el comandante departamental de la Unión retira tropas salvadoreñas y deja que tropas hondureñas lleguen al islote para controlar el trasiego de armas que desde Nicaragua se daba a la guerrilla del FMLN. Ese acto se conoce jurídicamente como aquiescencia. Exacto, sí. ¿Verdad? Esa figura está cuando un Estado no hace actos de soberanía y otro se aprovecha de eso. Esto hemos venido estando desde cuando viene el tema de la isla Conejo. Un error táctico el haber abandonado, dijéramos, la posición, porque esa isla había estado en posesión y perteneciente al Estado. Teníamos soldados ahí en la isla, ¿verdad? Y por una disposición eminentemente personal se retiran, se vienen y cuando tratan de regresar a detener nuevamente la posesión, se paran. Sin embargo, creo que la salida no puede ser en este momento militar. Este es un tema eminentemente de técnica política que utilizan sobre todo en estados como Honduras, donde están a unas elecciones y es un tema que levanta pasiones, ¿verdad? En noviembre, el otro mes. En noviembre. Entonces es un tema que debería de ser tratado a nivel diplomático por los canales, pero con una definición. Además, acuérdense que esto es considerado como una bahía histórica, ¿verdad? Con los conceptos que eso significa una bahía histórica. Ahora, jurídicamente, yo escuchaba el día de ayer al doctor Zamora, donde hacía todo un planteamiento del por qué el Estado en un momento determinado fue, dijéramos, pasivo, aquiescente, no dio, dijéramos, las muestras de ejercer actos de soberanía sobre
la isla, y era que había que ver la coyuntura. La coyuntura era que en ese momento un estado de guerra donde se estaban traficando armas por parte de la guerrilla, ¿verdad? Y hablado con el ejército de Honduras, hubo una jugada ahí que ojalá la historia la va a repetir. Siento que este tema levanta pasiones en ambos países, pero no es la salida militar la que deberá privar en este momento, sino que hay que agotar toda la instancia diplomática primero para poder llegar a un terminal feliz. Sí, al final, no sé, don Ronald. Bueno, miren, esto realmente se convierte en propaganda política para el señor Hernández en Honduras. No hay que olvidarnos, pues, que él viene de un gran fraude que le hizo a su oponente Nasrallah, viene de una resolución de la Corte Suprema de Justicia en la cual le permiten seguir siendo candidato, y obviamente su popularidad está baja. Y las elecciones son en 2 meses, si no me equivoco. El otro mes, ¿verdad? Entonces, él necesita hacer una campaña de este tipo. El problema es que bueno... Ella no va reelecto. Pues sí, pero su partido sí, ¿verdad? Es el alcalde de Tegucigalpa. Pues sí, sí, él está ayudándole a su partido. El Partido Nacional. Claro. Pero ellos son los primeros en las encuestas. ¿Cómo? Son los primeros en las Sí, y con esto quieren mejorar todavía, pero ¿a costa de qué? ¿Cuál fue el discurso del tipo este? El discurso de él fue que va a defender eso militarmente, ¿verdad? Hasta. Pues sí, ¿qué más te quiere decir eso? Entonces, esas amenazas en estos estados pobres, miserables, tambores de guerra en esta época, yo creo que estamos fuera de toda lógica humana. Este es el momento quizás que mejor deberíamos de declarar todo Centroamérica una zona de paz y abolir los ejércitos de Centroamérica y dedicar esa plata que estos pueblos gastan, a excepción de Costa Rica, que lo hizo hace unos 75 años. Los otros países deberíamos hacer lo mismo y declarar todo esto una zona de paz, un territorio de paz, incluido quizás República Dominicana, si quisiera entrar en esto, porque República Dominicana nos sigue ahí en el Parlamento y siempre se anexa más al lado de los centroamericanos que al Caribe. Entonces, esto sería la respuesta civilizada que podríamos dar a una cuestión de esas. Porque estar viendo guerras hoy, Claro, donde los países pobres ponemos los muertos nada más, porque las armas las fabrican otros y al final las pagamos nosotros y les ponemos los muertos. Recuerdo la guerra del 69, ¿quiénes murieron ahí? Soldados campesinos salvadoreños, de los más pobres, y soldados campesinos hondureños igual de los más pobres. Entonces no podemos estarnos prestando a politiquerías del señor Hernández en Honduras. Honduras nos devolvió 100,000 Ortega, vamos a ver, salvadoreños. Isaac, ¿cuál es tu...? Nos devolvió 100,000 salvadoreños. Y los mataron, la mancha brava. Isaac, ¿nos escucha? Ahorita. Sí, estaba en mudo. Bueno, precisamente creo que todos coincidimos con el hecho de que esta fue una jugada política de parte de Juan Orlando Hernández. Si nosotros analizamos, también podemos ver de que los partidos que están en competencia ya están también incluso viendo cómo hacen alianza, ¿verdad?, para poder contrarrestar esa ventaja de la que mencionaba Marvin. Y realmente... Nacional, sí, me parece muy inteligente, me parece bien la reacción del presidente Nayib Bukele a la hora de tomarlo como lo que es, ¿verdad? Realmente a nosotros no nos interesan las reacciones políticas publicitarias, ¿verdad?, que puedan estar tratando de armar allá en Honduras, y la verdad es que no debemos de caer en provocación, no hay por qué entrar en ese dimes y diretes. Recordemos que el país también ha sido solidario con el pueblo de Honduras a través de las vacunas de COVID. Esto plenamente se nota y es clara la estrategia política, dado a la mala reputación, dada a la mala gestión que ha afectado el partido, y que ya posiblemente en la recta final, en este último mes, puedan empezar a perder un par de puntos. Creo que nosotros aquí en el país
lo hemos tomado como lo que es. Incluso la población, creo que al analizar esta amenaza, entre comillas, como se podría catalogar, tampoco hemos entrado en un pleito, ¿verdad?, entre hermanos hondureños con hermanos salvadoreños. Creo que la ciudadanía ha sido más sabia en ese aspecto y no le ha echado más leña al fuego. Al contrario, he visto muchos posts, ¿verdad?, o varias publicaciones de políticos, de personas influyentes en ambos países, llamando a la cordura, llamando al cariño entre hermanos. Y lo que pretende Juan Orlando Hernández es simplemente despertar el nacionalismo hondureño, ¿verdad? Esta isla que por muchos años ha sido un tema de controversia, desde los partidos, ¿verdad?, incluso la guerra entre Honduras y El Salvador, hasta hoy, ¿verdad? Yo creo que viniendo de una pandemia donde el mundo entero ha tenido tantas pérdidas, ¿verdad?, por esta enfermedad, venir a hablar de guerra, venir a hablar de defender la tierra hasta la muerte, no solamente denota inmadurez política, sino que también un desconocimiento total de cómo están las relaciones entre ambos países. Yo creo que más allá de responderle con el sneaker, ¿verdad?, que es cierto, sirve para calmar ansiedades el chocolate, yo estoy casi seguro que el próximo presidente de Honduras, que se llama Nasri Asfura Sabla, ¿verdad?, que es el candidato del Partido Nacional, que es el que parece ser va a ganar las elecciones en Honduras, debería nuestro gobierno de hacerle la propuesta de que el Golfo de Fonseca, tal como lo dice la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, se convierta en primero que lo resuelvan los tres países y se convierta en una región como el Trifinio, que ya tenemos nosotros una experiencia en Metapán, ¿no? Es que por eso es considerada bahía histórica. Exactamente. Entonces hay que recordar que en 1522 ahí ingresa Andrés Niño, ¿verdad?, y atraca en las islas estas, y es el primer acercamiento que hay después de la llegada de Colón a Honduras con nuestras tierras. Entonces un trifinio en el Golfo de Fonseca es lo que más conviene, digamos, a esto, y teniendo en cuenta, corregime, fue durante el gobierno de Paco Flores que se solicitó una revisión de ese caso en La Haya, ¿verdad? Y La Haya ya dijo que no va a volver a meterse en ese tema y que lo resuelvan los gobiernos. Sí, está claro en la sentencia, no lo dice, pero es la isla Conejo y el otro el resto. Entonces en ese sentido, creo que los tres gobiernos deberían digamos, es cierto que el gobierno de El Salvador ha mantenido unas relaciones tirantes con Honduras, con el actual, digamos, presidente de Honduras, pero un nuevo presidente permite, digamos, a la administración Bukele poderse sentar con el gobierno para hacer una zona común, ¿verdad? Por eso bien resalta en este caso Isaac el punto ese de no entrar en esa polémica y más bien hacerlo de manera muy humorística con un meme de un sneaker. Sí, ¿verdad? Claro, pero para evitar entrar en esa polémica, que yo creo que es correcto lo que dice don Ronald. Ya se va. Están pensando en tambores de guerra en estos tiempos, cuando el país están más en una, digamos, en una visión más de unidad salida económica. Claro, de hecho creo que como complemento en el marco del bicentenario, el presidente hablaba de algo parecido de la unidad que debería de existir en Centroamérica y no de tambores de guerra, como usted bien lo está planteando. Sí, mire, si este es el momento de proponer zona de paz Centroamérica y eliminar todos los ejércitos y utilizar esa plata en la educación de los niños de Centroamérica y para erradicar la pobreza en Centroamérica, para la salud de los centroamericanos, no estar pensando en guerras ni cosas de ese tipo. Obviamente es propaganda política, pero hay que tomárnosla muy en serio. A ver qué piensa el resto. Dentro del planteamiento, dentro del planteamiento, es que Centroamérica, como se ha sido concebida, incluso tanto que se ha peleado por una unión centroamericana con eliminación de barreras internas, se unió la Comunidad Económica Europea y en Centroamérica ni siquiera hemos podido eliminar los ejes de los camiones. Aquí hay una regulación para la carga, pero nomás entrar a Guatemala cambia, es otra regulación. ¿Cuánto se tarda una persona en ir de aquí a Guatemala? ¿Y cuánto tiempo perdés solo en la frontera? Nos podemos imaginar cómo sería un mercado económico de más de 30 millones de personas para una inversionista o para un negocio comercial versus 6 o 5 que los puede representar individualmente hablando. Se habla mucho de la Unión Centroamericana, se habla mucho de eliminar las barreras, pero con este tipo de actitudes
lejos de acercar a esa aspiración, en realidad lo que hace, y yo no solo lo puedo interpretar como una mera propaganda política. Y es lamentable que los gobiernos, No hay una... perdón Isaac, es lamentable que nuestros gobiernos, en vez de estar inaugurando ahorita, por ejemplo, a propósito del Bicentenario, el ferry, que digamos hiciera la ruta Puerto La Unión, San Lorenzo en Honduras, Corinto en Nicaragua y terminar en Punta Arenas, estemos hablando de defender hasta con los ejércitos. Sí, ¿verdad? terrible. O sea, es lamentable esta, digamos. Yo creo que el gobierno debería de responder con un trifinio, ¿verdad? En el Golfo de Fonseca, una idea muy similar. Debería de agilizar lo del ferry, ¿verdad? Que ya estaba adelantado entre El Salvador y Costa Rica, y con estas estaciones, porque además tenemos que reactivar esa zona. Hay que reactivar el puerto de La Unión. Yo creo que la mejor respuesta que puede hacer el gobierno es, por fin, que se reactive el puerto de La Unión, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, parece ser que también esa zona está abandonada, pues entonces Claro. por eso Honduras siente que puede ejercer ese... Claro, Isaac, vamos a ver, para ir cerrando un poco ya la conclusión de este tema y luego entramos al resto que está pendiente en el... Yo pienso que a pesar de la controversia que se ha generado, bueno, que el presidente de Honduras ha generado, el presidente Nayib Bukele ha mantenido la cordura. No creo yo que haya sido la respuesta. Está, como decía Ronald, yo creo que va en base justamente a lo que es el comentario. Si el presidente Nayib Bukele se pone más exquisito, ¿verdad? Quererle responder y querer plantear algo, es seguirle la corriente, es darle una oportunidad de réplica, ¿verdad? Y empieza un dime que diré a generar esa controversia en redes, y no es eso lo que se anda buscando. Precisamente creo que, tal como nosotros lo hemos analizado, es una estrategia política que realmente no nos interesa a nosotros, y sobre todo concuerdo mucho con lo que dice Marvin. Ya el país debería de ir ya en la ruta, ¿verdad? De poder ir generando las oportunidades que puedan ir unificando a Centroamérica, y que estoy seguro que dentro de los próximos años, bueno, y dentro del plan Cuscatlán está contemplado, ¿verdad? También el hecho de poder implementar los proyectos estratégicos que están para la región. Miren, cuando se habla de integración centroamericana, pues lo más lógico y lo más inteligente debería de ser eso, ¿verdad? Como lo planteaba Julio. Abrir las fronteras, tener unificación arancelaria, libre movilidad de recursos, tanto humanos como materiales, intelectuales, en toda la zona, tener un mercado de ¿cuánto? Unos 60 millones de... Más o menos. Por ahí, ¿verdad? Unos 60 millones de habitantes. Sería interesante, hombre. El problema es que las oligarquías en estos países no dejan que esas uniones se den jamás. La guerra del fútbol de 1969, que nos la vendieron como guerra del fútbol, pues sí, lo que querían en el fondo era destruir el mercado común centroamericano, ¿verdad? Habíamos crecido tanto los salvadoreños, o sea, con la laboriosidad nuestra, pues ya en Honduras ya vivíamos no sé cuántos y... 300.000. 300.000, imagínense el dato que nos da Marvin. Y ya éramos dueños de parcelas, de fincas, se labraba la tierra, se cultivaba mucho allá. Tuvieron que crear una mancha brava, le llamaron, para asesinar a nuestros hermanos y sacarlos corriendo de Honduras, y eso provocó el conflicto. Pero el fondo era destruir el mercado común centroamericano, porque Centroamérica han sido como 5 o 6 fincas, ¿verdad? En las cuales han habido oligarquías dueñas de esas fincas. Y por ejemplo, ya que estamos en un canal de televisión, en México había una productora grande de telenovelas, ¿verdad? Que aquí tenía un representante, en Honduras otro, en Guatemala otro, Nicaragua otro, Costa Rica igual. Entonces, cuando empezaron a ver el crecimiento de El Salvador y que Centroamérica empezaba a movilizar mucho capital ya entre ellos, dijeron, entonces esto se va a terminar uniendo. ¿Y quién va a ser el representante de los mexicanos? Ya no le gustó, ¿verdad? Entonces había que destruir esto para que el de Honduras siguiera siendo el representante, para que el salvadoreño siguiera y el hondureño. Entonces cada quien en su finca. Entonces decidieron, no, mira, mejor vos te quedás con tu mercado y yo con el mío, rompamos esto.
y de ahí nació la Mancha Brava, la guerra del fútbol y toda la historia que nosotros conocemos. Unidos, ¿Qué pusimos? Divide, vencerás. Sí, ¿qué pusimos? Los muertos. No solo eso, Divide, vencerás. en los tratados de libre comercio que se suscriben hay apartados que son intocables, que no los puedes abordar. Hay ciertos temas tabú que no se tocan. Y más, simplemente la eliminación de fronteras, que es una voluntad política del Estado, se trató de implementar el CA4, el paso libre con Guatemala, y al final las estructuras terminan amarrando. ¿Se pueden ustedes imaginar cuál es el concepto del por qué aquí no se puede eliminar las fronteras? Porque dicen de que por aquí puede pasar muchas cosas ilícitas. Como que si no pasara. Como que si no pasara. Y segundo, ¿quién con 4 dedos de frente se va a ir por una frontera? ¿Verdad? Es decir, estos son los argumentos que se ha utilizado para hacer en realidad la verdadera Unión Centroamericana. ¿Se pueden ustedes imaginar que no existieran fronteras entre nuestros países? Gobierno, formalmente hablando, pues. El gobierno debe de reclamar soberanía en el Golfo desarrollando el puerto de la Unión, reactivando ese lugar. Y debe de ser coherente en el sentido de la Unión Centroamericana, que efectivamente era lo que decía Isaac. O sea, hay una línea por parte de Nuevas Ideas de tender a la Unión Centroamericana. Y digamos, el esfuerzo que se anunció con Guatemala, por ejemplo, de tener salida al puerto, pero hay que continuarlo, ¿no? Es decir, tiene que ser un esfuerzo de país, de salir a Puerto Barrios para que pudiera tener El Salvador una salida al Atlántico gracias a Guatemala. Es igual lo que debe de tratar de lograrse en el Golfo de Fonseca con los 3 estados que componen, digamos, ¿verdad?, esa región. Y hay que entender, es que la única salida al Pacífico que tiene Honduras se la da precisamente el Golfo de Fonseca. Entonces, para Honduras eso es un tema, digamos, bastante sensible, pues. Entonces, también nosotros tenemos que comprender eso. También, y yo diría también que históricamente estamos vengados con la Mancha Brava. Nosotros ya le mandamos a la Mara Salvatrucha para allá. También a eso hay que agregarle que todos los países centroamericanos por los últimos 30 años nunca se han unificado en planes de gobierno. Cada quien ve por su lado y viene otro presidente y borra todo lo que ha hecho el otro y viene con otro plan, y así va a ser muy difícil poder avanzar en una unificación centroamericana y mucho menos avanzar como países, ¿verdad? Es correcto. De ahí el término repúblicas bananeras. Es correcto. Bueno, hasta en las legislaciones se ve esto. Ya por 1998 se creó lo que se conoce como el Código Penal Tipo para América Latina, porque para muchas naciones lo que quieren es homogeneizar todas las legislaciones para tener una sola, dijéramos, representación o identificación. Sin embargo, aquí es una figura, Guatemala tiene otra, y en el caso típico de materia penal, dijéramos, se trató de impulsar esa homogeneización para que todas las legislaciones, sobre todo en materia penal, fueran de lo Bueno, bien por el país y bien por este clima de paz y tranquilidad, como dice que no se le ha seguido la corriente a esta situación. Fíjese que recordaba, hoy que habla Julio, una vez fui jurado de una tesis de ciencias políticas sobre la Unión Centroamericana. Y la conclusión era que era imposible unir Centroamérica mientras los grupos oligárquicos dominaran todas las parcelas. La única forma, según la tesis, la conclusión de la tesis de los jóvenes que la hicieron era que la única manera era que alguien por la fuerza uniera todo Centroamérica y ya dejara unificado esto, ¿verdad? Lo cual pues tampoco es agradable decirlo, pero lo recuerdo porque ellos hicieron un estudio y repasaron todos los intentos. Sí, pero hay que recordar. Todos eran un fracaso. Recuerde la historia de Morazán, cómo terminó. Por supuesto, bueno, claro. pero mira, y entonces la misma oligarquía lo Claro, todos estos organismos a los cuales pertenecemos. Tenés un Parlamento Centroamericano inútil. Tenés una Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? No vale. Que no. Tenés una Secretaría de Integración Económica. Tenés el organismo regional, el EOR, que es el tema eléctrico. Bueno, que al final de cuentas solo es gastar dinero en eso y no funcionan para nada. Bueno, qué buena conclusión a la que llegamos, y nos vamos a la pausa. Información del tráfico gracias a Texaco con Tecron.
y la invitación para que usted pase precisamente por un Star Mart de Texaco. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y en efecto, ¿verdad? Este es el momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está precisamente el tráfico en el sector oriente de la capital. Vámonos hasta lo que es esta zona pero muy concurrida, vehicularmente hablando. Ahí está el sector del Boulevard del Ejército. Tenemos este panorama para que usted tome en consideración cómo está precisamente la circulación en este sector. Vámonos de nuevo entonces ahora hasta el sector del Pedregal para que también usted aprecie cómo está el tráfico y de esta manera pueda tomar en consideración transitar por esta zona y no verse complicado por razones de tráfico. Así es que gracias a Texaco con Tecron, libera tu potencial. Este fue el informe de tráfico. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y como siempre la invitación para que usted tenga a la mano el café perfecto, rico café a esta hora de la mañana. Bueno, continuamos con el análisis de los temas este día después de hacer un repaso sobre estas inoportunas declaraciones hechas por el presidente de Honduras, precisamente con relación al tema de la isla Conejo. Y la postura, digamos, que en su momento ha desatendido en términos de no darle importancia el gobierno actual. Así es que pasamos ahora a conocer otro de los grandes temas, el presupuesto, que es otro de los grandes puntos de discusión hoy en día, sobre todo por las partidas que ahí se están planteando. Julio, comienzo contigo. Bueno, los presupuestos significa, dijéramos, cuál es la visión política de los estados frente a las necesidades reales que tienen los pueblos. Normalmente nuestra estructura presupuestaria ha sido un 80-20, es decir, hay un 80% que va para gasto corriente y un 20%, dijéramos, para los niveles de inversión. Entonces, cuando se estructura un presupuesto, se supone que debe estar basado en función de las prioridades que el Estado define como tal. Tiene derecho cualquier Estado, cualquier gobierno a establecer cuáles son sus políticas fiscales, cuáles son sus políticas de acción, pero sobre todo, cuál es el interés prioritario en destinar esos recursos. Y normalmente, ¿qué es lo que hemos demandado a la población? Bueno, queremos salud, queremos una educación, queremos una seguridad y sobre todo el tema de la economía de un país. En ese orden de prioridades es que se define por parte de los estados qué es lo que demanda o qué es lo que se esperaría y reorientar recursos. Normalmente los presupuestos solo se analizan por vía del ingreso, pero para hacer un análisis, dijéramos, de balance, hay que ver también la vía del gasto, porque podrás tener, dijéramos, como establece la Constitución, una proyección de ingresos, pero eso es un estimado, es lo que nosotros creemos que podemos obtener. Pero lo que sí sabemos real es lo que vamos a gastar, eso sí se sabe. Y tiene que haber como una mezcla entre uno y el otro. Cuando tú, quizás en el transcurso de la charla vamos a ir hablando, cómo ha sido, dijéramos, avanzando este proceso. El endeudamiento que tienen los estados no son malos para mí. Siempre y cuando definamos para qué nos endeudamos, por qué nos endeudamos. A mí no me extrañaría que nos endeudáramos, es más, me encantaría ver un país endeudado para educación, para la salud, porque eso va a generar en realidad nueva. Pero no estamos a favor de que haga un endeudamiento para seguir contratando personas, para seguir teniendo el mismo tipo de actuaciones como la estamos viendo dentro de lo que es el Estado. Más viáticos, más viajes,
tiene que haber un cambio de actitud. O sea, debemos de entender que estamos en la época de las vacas flacas. Tiene que el Estado que apretarse el cinturón, pero todos, no solo una parte del Estado. Entonces, siento yo que este presupuesto que va a rondar casi los 8.000 millones de dólares, ¿verdad? Mi gran interrogante es cómo vamos a financiarlo. Yo estoy claro, en honor a una objetividad, es que la mayoría de presupuestos por los últimos 30 años se han presentado de manera desfinanciada. Sin ningún presupuesto. Deuda siempre. Siempre ha querido deuda, y de hecho lo tenés tú aquí. Lamentablemente, ahora no solo vas con un presupuesto de 4.000 millones, vas con un presupuesto de 8.000 millones de dólares. Ahora, la gran interrogante es cómo se va a financiar. Bueno, ese es problema del Ejecutivo, podrán decir uno, no problema del Legislativo, sí, pero hay que ver para qué nos vamos a endeudar. Hay que ver cuáles son las prioridades de este gobierno y sobre todo hay que ver cuál va a ser la fiscalización de ese gasto. Y también hay que tener un cuidado, por ejemplo, cuando se habla de ese 48% que va a servir para salarios. Es decir, cuando tú hablas de endeudarse para educación, estás hablando que ahí es contratar maestros. O sea, y esas son plazas, son salarios para personal humano, pues, que es el que tiene que ir a dar clase. Igual cuando estás hablando de salud, o sea, si te vas a endeudar médicos, también es personal médico, o sea, enfermeras, laboratoristas, médicos, es decir, todo lo que incluye eso. Y esas son personas y son salarios. E igual cuando hablas de la cuestión de la seguridad pública, ¿no? O sea, ahí estás hablando de salarios porque vas a contratar más policías. Entonces, de alguna manera, creo yo que en esto del 48% que se va para salarios, hay que hacer, digamos, una salvedad en el sentido de los salarios que sirven para educación, salarios que sirven para las artes, salarios que sirven para la policía y salarios que sirven para los médicos, que deberían de ser, digamos, los salarios sí, pero que no deberían de las otras áreas. En esto estamos de acuerdo. Pero lo que no nos dice el titular del diario de hoy ahí es, de ese 48%, quiénes son maestros, quiénes son médicos, quién es el personal de las artes, quién es el personal de la policía. Porque ese personal tiene que crecer todos los años, incluso, pues, ¿verdad? No es algo que hay que disminuir, ¿no? No sé por qué va a tener que crecer, al contrario. Maestros que se jubilan, maestros no, hay que escalafones que hay que respetar. Escalafones. Exacto, también, gracias, exacto, los escalafones. Entonces eso tiene que subir, a eso me refiero, Ronald. Entonces, pero ese 48% debería de desglosarse, que sí y que no. Ok. Sí, mucho. Sí, don Ronald. Bueno, miren, Ronald. si algo desnuda a un gobierno es el presupuesto, ¿verdad? Uno agarra el presupuesto y sabe para dónde va el gobierno. Por ejemplo, aquí me acaban de mandar este tweet que a la directora del Seguro Social le aumentan en este presupuesto $1,794 mensuales, o sea que pasa a tener un salario de 7.143.46. Eso es obsceno, es pornográfico en un país donde el salario mínimo, el salario de los obreros es $360. Y de ahí sale el dinero para pagarle a esta señora. Y después el obrero va al Seguro Social y no tiene medicinas. Entonces, cuando vemos que la Universidad de El Salvador le bajan el presupuesto, cuando la oferta pública del presidente fue que él iba a marchar con los estudiantes a conseguir presupuesto a la Asamblea Legislativa, hoy es al revés, le bajan el presupuesto y me doy cuenta que tampoco le han entregado 22 millones del presupuesto actual a la Universidad de El Salvador. Y entonces, ¿cuántos alumnos dejamos fuera que no los podemos atender en la universidad? Como 13.000 posibles universitarios que los dejamos en la calle, ¿verdad? Tirados a la vagancia, al ocio, porque tampoco les ofrecemos trabajo. Pero queremos aumentar el ejército. Y entonces, ¿en qué vamos a terminar? Yo soñaba de que con este gobierno íbamos a terminar con lindas universidades, pero vamos a terminar con lindos cuarteles, ¿verdad?
vamos a terminar con un ejército grande cuando deberíamos de tener un ejército de estudiantes en la Universidad de El Salvador bien atendidos. Yo sé que tú no estás de acuerdo en esto, Ronald, pero fíjate que hay una consideración que hay que hacer en el torno de las plazas que se han anunciado para el ejército. Para la gente del sector rural, esos 2 años que pueden hacer esos jóvenes en el servicio militar representa una fuente de ingresos, Ronald. Sí, Marvin, pero tú que eres antropólogo sabes que eso ha sido los grandes subdesarrollos que tenemos en este país, genéticos. El error del gobierno está que no anunció 20,000 becas para la zona urbana. Que no anunció, el hecho que me digas que le vas a enseñar a matar a los salvadoreños en el ejército, yo quisiera que cambiaras de idea y me dijeras que les vas a enseñar educación. La tropa no les enseña a matar. Yo creo que sí, ese es un buen punto. La tropa no les enseña a matar, les enseña a disparar y les enseña el manejo de las armas. Pero es que es distinto. ¿Cómo no? ¿Por qué no les enseñamos el manejo de los libros? ¿Por qué no les enseñamos el manejo de las computadoras? Tienes razón en eso. Claro. Pero en el área rural, Ronald, el que un muchacho vaya a hacer el servicio militar 1 año con posibilidad de reelegirse el siguiente año, es una fuente de trabajo. Tú que estás en el campo lo sabes. Para mucha gente del área rural, eso... Sí, hombre, pero mira, esa frase, te voy a mandar al cuartel para que te ordenes. Sí, es una fuente de trabajo improductiva. ¿Qué produce realmente el ejército? ¿Cuál es la contrapartida al gasto que tenemos en el ejército? Los ejércitos tienen su doctrina. No, ¿cuál es la contrapartida económica? ¿Existe? No existe. Ni aquí ni en Rusia. Inversión social. Los ejércitos juegan un rol en caso de desastres, por ejemplo. Y en el tema de seguridad, hoy que están ejerciendo el acompañamiento de la policía, yo les hice esa pregunta. No profesionalizamos la policía. Y yo le hice esa pregunta a los funcionarios y a algunos diputados y me decían, bueno, lo importante es someter a las calles el acompañamiento, reforzar el acompañamiento de los policías para más efectivo. Pero un poco para introducir una discusión que me parece que es interesante. Pero el ejército con el presupuesto debió haberse equilibrado. No, pero no está de acuerdo en el planteamiento de Marvin entonces, don Ronald. Marvin está diciendo... ¿Cómo voy a querer yo que hayan más soldados en vez de más universitarios? No se puede, no se vale. Voy a la pausa, regresamos. Vámonos ahora, desde luego, gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta, a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional. Presenta. Vámonos entonces a la rotonda del Monumento El Salvador del Mundo. Ahí vemos un poco complicado el tráfico que se está haciendo, sobre todo para conectar con lo que viene siendo el Paseo General Escalón. Sin duda alguna, eso se genera producto de algunos, digamos, de alguna parada de buses que se improvisa, creo que ahí en esa zona por algunas unidades. Sin embargo, creo que ahí hay... No, pero, sí, pero creo que ahí hay un accidente. Mira, lo que podemos apreciar es que hay un accidente entre 2 unidades del transporte colectivo, por lo que podemos apreciar. Esto va a estar complicando el tráfico en horas todavía más de tráfico, ¿verdad? Es decir, en unos minutos. Estas son las razones por las cuales muchos, y tú, Julio, que conoces bastante de ello, es que se preguntan por qué razón, tras una colisión, ¿verdad?, que me da la impresión que no es mucho, cuando eso lo pueden fácilmente a través de la ley por el tema de seguro arreglarlo, pero no están haciendo esa gran trabazón. Lo que pasa es que la legislación es que si vos movés las unidades, perder la perspectiva de cómo sucedió el hecho. Ese basta. Imagínate un accidente y con la efectividad que tienen para llegar a hacer la inspección ahí por el mediodía. Validan una fotografía. Correcto. Y que se mueva. Eso, pues sí, ¿y por qué no hacer eso? Ese es un buen mensaje para la Asamblea Legislativa. Mira, una buena recomendación que se puede hacer, que modifiquen inmediatamente eso y hagan ese cambio de ley para evitar ese problema, porque, mira, a veces... Y eso pasa en todos lados. Hoy imagínate... En la carretera Santana, en la carretera San Miguel. Lo último, y aquí lo denuncian, todos los días recibo esa denuncia, en la avenida Jerusalén hay un laboratorio que complica toditito la Sí, terrible. No puede ser. Pero no solo con todo eso, respeto, ¿verdad?, a la parte comercial, pero... Han habido también
situaciones como colegios en avenidas principales. Te podés imaginar cuántos van ahí. Sí. Si Ahí está, mira, mira. vaya, solo mira, debes de entender que hay ciudades dormitorios y ahí lo estás viendo. Y le pones adelante ir a las grandes colas para meterte. no, Eso es lo que vos estás llamando, esa cola que estás viendo. Esa cola es por el laboratorio, claro. No puede ser. No puede ser. definitivamente. Y lo hago a nombre de todos los que me escriben acá todas las mañanas. Yo no transito ahí, pero yo sé que muchos que están ahí nos están viendo y nos están oyendo. Correcto. ¿Verdad? A través de sus mecanismos de... Así es que así está, desde luego no hay bache ni reto ni cuesta capaz de frenarnos. Nuestra alineación está diseñada para levantarse, seguir creciendo y ser imparables. Econopars y Barbolín, patrocinadores oficiales de la Selecta. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Sí, Isaac y Julio tienen ahora, vamos a ver este punto de debate sobre el tema de presupuesto y algunos aspectos que tienen que ver con las designaciones de partidas para algunos sectores o ministerios como tal. A ver, Isaac. Bueno, primeramente, creo que nosotros tenemos que analizar si esta inversión que se está haciendo en salarios, en personal que se está introduciendo, ¿a quién beneficia? Por ejemplo, el incremento de la Fuerza Armada, que son aproximadamente 5.600 plazas las que están contemplándose para ingresar, ¿a quién beneficia eso? Posiblemente a nosotros que vivimos en la capital o que vivimos en zonas urbanas, tal vez el impacto de ver militares con policías trabajando, cuidando comunidades, evitando algún tipo de situaciones, no nos impacte mucho. Pero en la zona rural, cuando tú vas y preguntas y trabajas en proyectos sociales con la gente, o vas con fundaciones, con organizaciones, a desarrollar diferentes tipos de proyectos, ahí sí tú entendés por qué esta inversión es tan importante, porque a estas personas sí se les genera confianza, sí se les da a ellos esa tranquilidad de poder salir con su canastito a la calle a poder vender, poner su tiendita para poder vender y poder generar ingresos. Entonces, la inversión social que se está haciendo, que es mayor todavía a lo que se ha hecho en años anteriores, creo que es un 25% lo que se está incrementando en el presupuesto de inversión social en comparación a años anteriores, nos dice que esto también es parte de eso. Entonces yo creo que el presupuesto de la nación en esta oportunidad nos dice claramente cuáles son sus prioridades, porque eso es lo que yo creo que Julio lo mencionaba al principio. El presupuesto te dice y te indica cuáles son las prioridades del gobierno, o el gobierno en turno, en este caso salud, educación y seguridad. Así que yo creo que ponerse a hablar mal, y no es un ataque contra Ronald, porque no solamente él lo hace, sino que es mucha gente que también se opone al incremento de las Fuerzas Armadas, de la contratación de policías, pero recordemos que una de las cosas más grandes que ha afectado a este país es la inseguridad. Es la parte donde la gente cuando sale a la calle, el temor a ser renteada, el temor a ser asaltada, cuando tú vas en la calle que te pongan una pistola, que te pongan un cuchillo y que no puedas llegar a tu casa. Entonces, tal vez a nosotros cuatro que estamos en nuestras casas o que vamos en nuestros vehículos, tal vez eso no nos afecte mucho, pero al grueso de la población, eso sí. Por eso es que es tan importante que el presupuesto lo aclare. Ok. ¿Quiere hacer una aclaración sobre...? Es decir, no, yo quería seguir con el presupuesto, pero creo que Julio va... Yo quiero tener dos cosas de enfoque y ponerlo con la realidad que debe de serse. Uno, yo comparto totalmente el tema de la educación, Ronald. Sí. Este país, solo para que tengan una idea, la Universidad de El Salvador solo tiene capacidad de poder aceptar entre 10.000 y 12.000 estudiantes de una producción, dijéramos, de 25.000. No, creo que son como 25.000. 25.000 bachilleres. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha habido aquí? Hay que decirlo con mucha propiedad y ojalá Ernesto se tocara este tema de la educación superior. Qué bueno. Miren, señores,
Aquí hay más universidades que departamentos de El Salvador, con todo lo que se tenga que decir y lo que esto implica hacia el tema de la educación. Además, creo que debería de haber un proceso más integral. Todos queremos que nuestros hijos tengan una profesión universitaria, pero hay muchachos que no traen para un tema universitario. Entonces, ¿qué debe de hacer el país? Crear los tecnológicos a la par. ¿Por qué razón? Más técnicos. Eso es lo que demanda el país. Y si ya una vez de técnico, que es el muchacho, el que necesita el dinero a los 2 años empieza a producir, versus una persona que estudia medicina, 8 años para ser médico, más 3 de especialidad. O sea, producir un médico en este país son 12 años. O sea, no es así. Y para que este médico vaya a ganar $600, $700 en un hospital, parece lógico. Parece razonable cuando otros, sin desmerecer, allá ganan $1,000, $2,000 en unas plazas que no tienen esa responsabilidad. Esa es la visión del país. ¿Qué va a ser El Salvador en 12 años? Sin médicos, sin ingenieros, sin gente pensante. Entonces, ¿qué es lo que debemos de presionar? Que la educación en el país se abarque, se le apueste en realidad, pero una verdadera educación integral. Quiero decirte que la posición no es excluyente, ¿verdad? Es decir, o Fuerza Armada o educación. Ese no debería ser el enfoque. Debería ser integral, es suceder los dos. Ahora, en el tema de la Fuerza Armada, yo he venido teniendo desde muchísimo tiempo para acá, no solo este gobierno, todos los gobiernos que han estado desde 1993 han utilizado a la Fuerza Armada como funciones de seguridad pública. Y eso no es lo que dice la Constitución. El uso de la Fuerza Armada es excepcional, limitada a un tiempo específico y reconsiderada una vez se recupere, entregarse de nuevo a la Policía Nacional. Ese es el espíritu con los que se creó. La Fuerza Armada no tiene funciones de seguridad. Y si no, vean ustedes en la práctica. Y es que un soldado no está hecho para seguridad pública. Los policías tienen otra formación. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Un replanteamiento de cómo queremos formar a este tema. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar esta situación de seguir insistentemente en que darle los roles? Claro, todos decimos, hombre, con solo ver a un uniformado, la presencia disuasiva que hace la Fuerza Armada, nadie lo puede negar. Y dice, bueno, si tenés 20,000 hombres, que los tenés acuartelados, sacarlos. Entonces es un razonamiento lógico de abordaje, pero ¿hasta dónde esto es conveniente o no? ¿Hasta dónde vamos a seguir manteniendo esta situación? Por lo tanto, yo quisiera terminar que los planteamientos en el tema del presupuesto no es excluyente, o va 100% para este lado y hay un temor de los gobiernos, Julio, de que si retiras al ejército de las calles puede aumentar la delincuencia. Y eso va a repercutir en los índices de popularidad de cualquier... ¿Tú lo crees o no lo crees? Porque yo lo he consultado con muchas personas y me dicen que se sienten bastante seguras precisamente con el tema de las patrullajes que hacen los soldados. Vamos a ver, crea una sensación falsa de seguridad. Pero la crea, o sea, es decir, claro. No sé qué falsa, no veo un gesto que no estás de acuerdo, Isaac, te dejo ahí el debate con Marvin. Lo que pasa es de que digo falsa porque la realidad, lo correcto fuera que ya no necesitáramos esa presencia ahí para, pero la realidad para persuadir a los delincuentes. Isaac. Sí, lo que pasa es que creo que lo que quiere decir Marvin es que no puedes estar intimidando todo el tiempo y manteniendo ese susto en la calle, ¿verdad? Tenés que generar un plan de política pública de seguridad que sea implementado a largo plazo y que después no necesites tener tanto militar afuera, sino que la misma policía se gane el respeto, que tenga esa presencia y sobre todo el equipo también para poder contrarrestar la inseguridad. Ahora, yo quisiera agregar también un poco en el tema de educación, porque es uno de los temas que yo manejo un poco más, en el hecho de que, si bien es cierto, es bien importante, ¿verdad?, que haya más acceso para jóvenes y para los adultos, ¿verdad?, que aún permanecen en capacitación y que entran en la universidad, que mis respetos para todos esos adultos ya mayores, ¿verdad?, que aún a sus 30, 35 años deciden incursionar en una carrera universitaria.
Realmente todos los organismos internacionales y todos los que manejan el tema de educación están de acuerdo de que donde debemos de invertir y donde los presupuestos de la nación se deben de invertir aún más es en la primera infancia. Y creo que ahí es donde está el gobierno invirtiendo aproximadamente 227 millones, creo que son, o no tengo el dato exacto. Sí, como 200 millones es correcto. Pero como son más de 200 millones en primera infancia. Y eso todos los organismos internacionales te lo avalan, porque es para allá donde vamos. Lo que dice Julio es cierto, vamos a necesitar más médicos, vamos a necesitar, pero ¿cómo vamos a tener más médicos si empezamos a corregir a medio camino? Tenemos que corregir desde antes, tenemos que corregir, capacitar y entrenar, entre comillas, ¿verdad? Todas estas mentes desde el inicio. Entonces yo creo que es importante tocar ese tema en el tema de educación. Cuando yo reviso el presupuesto y veo que el presupuesto de la Asamblea Legislativa sigue siendo el mismo y revisamos las plazas que hay, me doy cuenta que todo lo que dijeron fue mentira. Y veo que andan allí como 6 o 7 diputados dejando una fotocopiadora en Washington para fotocopiar DUI, ¿verdad? Con viáticos de $800 diarios, ¿verdad? Más el boleto, más no sé qué, más no sé cuánto, que no era lo que íbamos a cambiar en la Asamblea Legislativa. Pues ahí está, mire. Menos $1 millón, ¿no? Prácticamente. Sí, Pues sí, es ridículo eso. Eso debió haber bajado a menos de la mitad y de ahí se hubiera sacado la plata para la Universidad de El Salvador. Ahora, yo diría, como lo planteábamos al inicio de esto, el tema de la educación no es tan fácil el abordaje, porque yo te hago la pregunta, bueno, ¿y quién va a capacitar a quién? Yo entiendo que la educación primaria es vital, pero miren qué ironía de la vida. ¿Cuánto cuesta un kinder maternal, un kinder, y cuánto cuesta una universidad? ¿Cuánto gana un profesor universitario, entre comillas profesor, ¿verdad? Versus es más barata la educación universitaria que la enseñanza primaria, no digamos maternal. ¿Será eso, dijéramos, lo que el país requiere? Producir más profesionales sin una capacidad de absorción. Les voy a hablar en el caso de los abogados. Hay más de 40.000 abogados, hombre. Y se siguen produciendo cada vez. Así hay periodistas también. Pero no hay capacidad de absorción. Entonces este muchacho termina trabajando en un call center, frustrado contra el sistema. Termina trabajando en algo que no es ni siquiera su profesión, en un Uber. Entonces, esa frustración que tiene el muchacho es porque no ha tenido la adecuada orientación. No, el problema es que le voy a dar la palabra para que sigamos con el debate, porque ya se me extendió. Voy a aprovechar también esta mañana para hacer un reconocimiento muy especial para todos esos hombres creativos, ¿verdad? Que están precisamente en sus computadoras, en sus salas de reuniones, estableciendo estrategias. Me refiero a los publicistas. Este día se celebra el Día del Publicista. Vaya entonces para todos los amigos publicistas, a las agencias de publicidad, que son las que también confían en el trabajo comunicacional de estaciones de radio y televisión como esta, ¿verdad? Como este programa, donde también pues están acompañándonos para colocar sus marcas en nuestros espacios. Así es que vayan para todos los publicistas de nuestro país, un abrazo fraternal y que disfruten este día, y sobre todo porque cayó día viernes, así que disfrútenlo. Tienen derecho, ¿eh? También hoy son 42 años del golpe de Estado. Del golpe de Estado, también, sí, 42 aniversario del golpe de Estado del general Carlos Humberto Romero, ¿verdad? Interesante. Yo lo pondría de otra forma, 42 años de haberle dado golpe de Estado a la última dictadura que tuvimos en el país. Vámonos entonces a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Para que se acuerden de qué está la otra. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Con relación al tema de los viajes, según entiendo, el diputado Chamagua dio declaraciones y dio ciertas aclaraciones con relación al tema de lo que usted decía. Y con un poco para colocarlo sobre la mesa, para, digamos, ver este punto, es que fueron pagados por cuenta propia, ¿verdad? Y los viáticos son $800 diarios. ¿Quién los pagó? Ellos.
¿no es cierto? La asamblea. Y además andan allá cuando deben de estar trabajando. Ellos reciben salario por estar en la asamblea trabajando. 8 o 7 diputados dejando una fotocopiadora, no se vale. Si nos damos cuenta de todo. Bueno. Pero siguiendo con la educación. Ok, abro el debate porque lo tenían los 4. Sí. Siguiendo con la educación, miren, si la educación últimamente solo es propaganda política en este país, ¿verdad? Se usa para propaganda política. Y hoy vamos a invertir no sé cuánto en educación y cuando comience el año vamos a modificar el presupuesto, necesitamos para esto. ¿Y de dónde van a agarrar dinero? De la educación, ¿ah? De la salud, de ahí se agarra la plata después, ¿ah? Entonces, ¿en qué terminamos? En eso, en propaganda. Es preocupante. Hasta que no se cambie el sistema educativo de este país de raíz, Sí, ¿ah? correcto. Hasta que no tengamos carreras universitarias que vayan al conocimiento para que se produzca, para que haya mucha mayor producción al interior del país, no vamos a poder absorber esos abogados que tú decís, ni ese montón de Pero profesionales. no solo eso, Ronald, es que yo te hablé de la carrera que yo profeso. Sí, pero igual otras. Igual están otras, o sea, no hay capacidad de absorción. Claro, Ahora, ¿por qué no hay tenemos un- carreras de física, de química, de biología, esas ingenierías que son las que generan, ingenierías del Te conocimiento? lo voy a poner más fácil. Ajá. Aquí perdimos los talabarteros. Una vez, y solo te pongo un Sí. ejemplo, se le arruinó a un colega la televisión y mandó a llamar a un técnico. Y solo le dio vuelta y le cambió un fusible y le dijo, ¿cuánto le debo? $100. Sí. $100 por cambiar un fusible, le dijo. No, es por saber El conocimiento. lo que Sí, se claro, trataba eso. O sea, ¿por qué te digo este tema? El país demanda técnicos. Sí. Es decir, no digo que no se haga producción de más profesionales, no, pero necesitamos técnicos en electricidad, técnicos en ingeniería, técnicos en refrigeración, técnicos mecánicos. Y esos producen Eso es lo más que los soldados, mira. hacen en ese tema. Pero ¿por qué razón? Miren, señores, y este es un llamado a todos los estudiantes. La única forma de salir del subdesarrollo es en el estudio, pero el estudio no se pasa por ósmosis. Se hace estudiando, leyendo Quizás todos los días. un reto no hay que otra tiene. forma. Tú has dicho una cosa interesante, fíjate. Y como yo practico el budismo, ¿va? Entonces hay que buscar sos Buda. el punto medio. ¿va? Sos Fíjate de que- Siddhartha Gautama. Fíjate que los soldados deberían de salir siendo técnicos del ejército. Correcto. Claro. Que es lo que tú les estás diciendo. Ahí las Fuerzas Armadas tienen un gran reto de que si van a llevarse una buena parte del presupuesto, ¿verdad? Que genera inconformidades Prepararlos para cuando ellos vayan a Es la decir, vida civil, ya lleven una exacto, formación exacto. técnica, hombre. Pero muchas veces lo que sucede es que aprenden a manejar armas y cuando salen de la vida militar, lo único que pueden hacer Seguridad es manejar privada. armas. Seguridad privada. O asaltantes, pues, o trabajar hombre, para el narco. a las maras o a los trabajar para el narcos, narco. claro. Entonces creo que ahí el ejército tiene una gran responsabilidad de darle a la tropa una preparación muy similar, si tú quieres, con las debidas distancias, como la que cuidan a la clase oficial. No, yo creo que hay mucha gente buena dentro de la Fuerza Armada. El rol de la Fuerza Armada en, dijéramos, desastres naturales, por ejemplo, Protección este tema. civil. A los primeros que vemos en una foto es un soldado cargando bajo un montón Los de helicópteros agua. evacuando Vamos, gente, es decir, lo vimos ese recientemente. es uno de los roles. O sea, no, yo creo que la institución como tal, ¿verdad?, tiene mucha trayectoria y mucho agradecimiento como país y como pueblo que le debemos de dar. Que han habido malos militares, por supuesto, Por supuesto. como que lo hay en otras áreas de la esta, pero no quería porque no lo siento, honestamente no lo siento, Ronald. Pues yo creo que ellos juegan un rol bien importante y por eso hice No, la y lo que aclaración pasa es que cuando pertinente me hablan de un inmediatamente. rol de que cuando hay desastres naturales y no tenemos aquí una organización para eso, pues, o sea, realmente esa es una función del ejército. No, pero no es un ante una concepto- necesidad es también decir, se tiene. Sí, pues. la pero función- yo les aseguro que esa plata que nos gastamos ahí, si nos la gastáramos en educación, le iría mucho mejor a esta Pero sociedad. es que mira, es que no debe ser excluyente la posición, hombre. Es decir, no decir solo Sí, esto. pero no, lo que y lo me otro molesta para a mí mal. es O sea, que eso no, va a crecer No, a 5.600 soldados este año
y la Universidad de El Salvador va a decrecer. Por eso. Entonces no pero se entonces, ¿qué vale. debemos de demandar? ¿Ah? Dele más presupuesto a la Universidad No, de El esa es la Salvador. crítica que les estoy haciendo, pues. Dele más a la Universidad de El Salvador, Claro, pero no en detrimento ni siquiera de... no le has dado los 22 millones de este año y le quitas del otro presupuesto. Si Yo me tú acuerdo de los revisas- balazos. no. Si tú revisas, por ejemplo, la Universidad de El Salvador, las carreras que más gente tiene es en humanidades aprendiendo idiomas, fíjate. Y la otra es medicina. Medicina. Esas son las carreras que más demandan a la gente. Sí. Pero no quieren ir a estudiar ingeniería, que es realmente Lo que pasa es que si no orientamos, es que ese es el problema. Hay Pero por que eso- orientar a los jóvenes a qué es lo que hay que estudiar. Entra, Isaac. Así, ¿Entiendes? estos no, por te van a, eso- estos no te van a dejar hablar. Sí, Isaac. vos Aquí meté tenés que que... interrumpir. No, pero es que yo los dejo ahí que cruzan No, palabras, no. pero realmente lo que se debería de hacer entonces es hacer una reforma o modificar ciertas formas en las cómo se hace la educación desde bachillerato, desde primaria, para capacitar, para formar, para dirigir, o sea, dentro de los colegios. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, había una psicóloga que nos daba un examen para ver vocación, nuestras aptitudes, para ver nuestra vocación y en base a eso ir, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que muchas situaciones, ya sea económicas, posiblemente incluso, como alguien decía por ahí, realmente esta persona no trae para la universidad, sino que debe de tener una situación más técnica. Entonces, ¿a dónde va a ir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son las posibilidades? O sea, el hecho de la educación es un tema mucho más complejo que solamente decir no tiene presupuesto o recortaron plazas, porque hay que ver si la gente incluso tiene la capacidad para pagar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se le va a recortar o se le va a exigir a las universidades no cobrar $800 por No quisiera, espérate, Isaac, no quisiera dejar de hacer este planteamiento. Lo que nuestros jóvenes deben de entender es que todo estudio universitario requiere esfuerzo, requiere dedicación, estudio. Es que esto no es que vos agarres un libro y porque lo compraste ya lo aprendiste. Sí, claro. O le vas a poner la claro. mano y ya sacas. No, pero ¿qué pasa con nuestra formación de los muchachos o la gran mayoría de muchachos? Es deficiente. Es deficiente, Sí, viene deficiente. desde abajo. Y te lo digo con conocimiento de causa. Yo he sido por más de 20 Sí. años profesor universitario. Sí, aquí todos y yo hemos dado clases, Y yo exacto. miraba Sí, aquí- la deficiencia que nos llegaban a las universidades de la base con la que venía. Cosas que Ni yo- escribir, Entonces, ni ahí- ortografía. Sí, exacto. Ahí es donde, saben leer, hombre. Comprensión. ahí es donde entran las Ni universidades leer pueden. a ver los perfiles Ya de no los digamos la estudiantes comprensiva. para apoyarles. Porque qué difícil es para un joven que está trabajando, que tiene familia, que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a estudiar en un horario de 6 de la mañana para presentarse a trabajar a las 8, después regresar a la universidad a las 4, a las 5 de la tarde para salir a las 7, para después ir a hacer tareas para volverse a representar a trabajar. Claro. Entonces, hay De que acuerdo. modificar incluso una parrilla. Ese- ¿no? Ok, De interesante. materia. Eso Mira, se llama esfuerzo, lo Es que el tú estás esfuerzo. planteando. Y es Eso así. es lo que se llama esfuerzo. quiero Y es así agradecerle. en todo el mundo. Quiero agradecerle al diputado Romeo Auerbach, que está en la comisión electoral, que me hace una aclaración. Me dicen para el tema de los viáticos. Ernesto, hasta ahorita ningún diputado ha viajado a comisión oficial ni viáticos. Aclara. Y los diputados no andaban dejando ninguna fotocopiadora. Se trata de impresores para la emisión de DUIs a los salvadoreños, como lo dijo el don Ronald. Bueno, le agradezco mucho porque al final pues es una voz ya oficial que nos dice de que no hay viáticos también. Porque yo le hago la pregunta, ¿y los viáticos se los dieron? No. Creo que es muy despectivo van a dar decir cuando vengan. fotocopiador y aseverar que la Asamblea dio viáticos. No es así. Saludos cordiales a tu programa. Sí, pero eso se contradice al presupuesto, si el presupuesto es el mismo del pero año el punto pasado. que le están aclarando, le están aclarando a usted que yo los... entiendo que ellos quieren justificar eso y está bien. No, pero es que usted dijo que les habían dado viáticos. y él Eso está es la diciendo que- noticia, $800. Pero, y le confirmó, o sea, ¿qué le está confirmando? Sí, pero ¿y el presupuesto por qué es el mismo? ¿En qué se lo van a gastar? Es que si a mí me hubieran dicho que el presupuesto es la mitad del año pasado, yo los felicitaría, que bueno, 50 años hemos retrocedido de ahora hasta el 70. En el 70 había un triángulo aquí entre políticos, militares y oligarquía, encaramado en la espalda de los pobres y la inflación bien alta. Hoy estamos igual. Hoy
las cebollas y los tomates son gourmet en este país. Vámonos y entonces. el triángulo sigue siendo el mismo, militares, oligarquía y políticos. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos cerramos un poco el tema. Hoy ya no hay más tiempo para poder desarrollar otro, pero vamos a las conclusiones del mismo. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, a manera de conclusión, este tema entonces relacionado con el presupuesto y las discusiones que se han generado a partir de las designaciones de las partidas, para unos bien, para otros mal, pues al final la aprobación va a tener que llevarse a cabo en los próximos días de cara a que sin duda alguna ya para el 2022 tengamos ya nuestro presupuesto aprobado, ¿verdad? Vamos a ver, Isaac, ¿qué piensas de lo que has escuchado ahora en tu rol como invitado a este programa de debate y en la que representas esa voz de la nueva generación que estuvo presente en aquel programa de todos los miércoles donde estabas tú, estaba Henry, que ahora es el alcalde de Santa Tecla, Leonor Selva, hoy directora ejecutiva de una gremial importante, de la NEP, en este caso también Tania, ¿verdad? Tania, que es profesional en el área jurídica y que se perfila, por cierto, para algún cargo mayor dentro de los próximos días. Se menciona en el cargo de fiscal. Se menciona de fiscal y quiero decirles que aquí tiene el apoyo total, Tania, de ser la próxima fiscal de la República. Todo el grupo la apoyamos fuertemente. ¿Sí? Ojalá fuera. Sí, definitivamente. Tania reúne todo el perfil necesario que se requiere para ostentar una de las magistraturas de sobra. Tiene toda la situación, así que no hay ningún problema. Pues bueno, no sí, sé. la verdad es que es una oportunidad muy grande poder compartir con excelentes profesionales, ¿verdad? Y sobre todo analizar estos temas tan importantes para nuestro país. Yo me quedaba corto con el tema de la educación porque yo decía que había que hacer reformas en el sentido de que hay que facilitarle a la gente, a los estudiantes, poder salir de la universidad, pues, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando la gente trabaja, tiene familia, pero a la hora de presentar una tesis tiene que pagar unas asesorías de $600, $500 que le desajustan en su presupuesto familiar, o tiene deudas o por el estilo? Este acompañamiento debe ser importante también para poder hacer de que la gente sea más productiva, ¿verdad? Entonces yo creo que hay muchas cosas que se tienen que tocar en el tema de educación. Hay tantas aristas de donde agarrar temas que se pueden mejorar, y sobre todo pues que el país por lo menos está dando muestra de que está queriendo mejorar el tema de la educación desde la primera infancia hasta las universidades. Ok, Marvin, tus conclusiones. Bueno, primero sí, el apoyo a Tania, pues que alguien del panel pudiera ser fiscal, sería interesante. Primero sería la primera mujer fiscal, ¿verdad?, que hubiera en el país, lo cual es un avance siempre, digamos, en el sector femenino, pues que una mujer represente a ese nivel. Porque demanda obviamente una gran capacidad, porque es el fiscal el que debe perseguir el delito. Okay. Ella no ha manifestado de manera pública que quiere, digamos... De hecho, se menciona, por eso yo lo dije, ¿verdad? Y muy fuerte, y sería una muy buena profesional. Todo el apoyo, Tania. Vamos a ver, conclusiones, don. Si se inscribe, las conclusiones, quiero decirles que me acaban de mandar aquí un tuit con respecto a lo de los diputados viajeros, que hasta el señor Walter Araujo les ha hecho una crítica fuerte, clara y firme de la conducta que están teniendo los diputados en la Asamblea Legislativa. Les dijo que son peor que los mismos de siempre. Así que con eso cierro mis conclusiones, y la verdad que la educación merece un cambio de sistema completo, ¿verdad? No podemos estar poniéndole parche a esto. Y solo la educación nos va a sacar adelante. Nada más que la educación. Es correcto. Lamentablemente la gente quiere cambios de la noche a la mañana. Y los procesos de educación son procesos. Proyectos, como los nombres dicen, a largo plazo. La solución es estudiar. Estudiar y otra vez estudiar. Y volver a estudiar. Y solo termino con esto. Cuando Isaac hace el planteamiento que hay que apoyarlo, sí. Pero ¿sabes cuál es lo peor, Isaac? Cuando este muchacho cree que cuando se gradúa de la universidad le va a cambiar su vida,
que va no, a hacerse claro. la noche, y es peor, se frustra porque cuando sale al mercado laboral no haya nada de lo que ha estudiado. ¿Y a dónde termina? Entre el manejando un 60, Uber, termina en Julio, un call center, se estresa. Entre el 60 y el 70% de los profesionales trabajan en otra cosa y no en lo que estudiaron. ¿Qué productividad puede tener eso en el tema de la educación? Yo creo que esto nos debe llamar a reflexionar como sociedad. ¿Qué país queremos en 20 años, señores? En realidad, porque la educación, aparte de la reforma, necesita esfuerzo, dedicación y sobre todo estudio. Ok. Sin esos tres elementos, Ernesto, olvídense que vamos a salir de donde Ok, estamos. interesante. Voy a aprovechar también, hablando de educación, felicitar a Larisa Granielo de nuestra telerevista, que precisamente recibió su título de profesional el día de ayer. Así que hablando de educación, qué bueno, pues a nuestra talentosa amiga, Ernesto, querida amiga, hay sí. que hacer ¿Sí? hay que hacer un llamado a la población también ¿Sí? a siempre seguir utilizando la mascarilla, el alcohol sí, gel. está duro. Acabamos de salir de un evento acá que nos ha Es el país del mundo al alborotado, revés. Sí. y de verdad hay que tener todas las medidas correspondientes. Este es el O sea, país. se amplía el decreto que prohíbe aglomeraciones. El sábado hay una marcha, o domingo. El domingo a y las 8 de la acabamos de mañana. tener Domingo a las 8 de la mañana, Muy bien. Parque Cuscatlán. No solo eso, tenés universidades que dan clase por Colegios. internet, colegios cerrados, y tenés bebederos abiertos, Chupaderos y tenés abiertos. discotecas Exacto. abiertas. No, hombre, en realidad este país Y estadios aglomerados. Y estadio aglomerado. full. Huele el pez. Así como dice el licenciado Valdivieso. Gracias. Por mi parte, quiero agradecerles a nuestros panelistas de esta mañana, a Isaac, la voz de la nueva generación, también acá Gracias. presente. Gracias con nosotros, la participación. Y a ustedes, amigos, que nos han sintonizado nuevamente, saludos especiales a todos nuestros buenos amigos de las agencias de publicidad. Muchísimas gracias por tomarnos como aliados estratégicos, y queremos este día también, a título personal, desearles muchas felicidades a cada uno de ustedes. Váyanse a disfrutar, tiren la casa por la ventana, lo tienen bien merecido. Y nos invitan, ¿eh? Saludos publicistas, gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.